El clima subtropical es uno que puede traer de cabeza a los que nos gusta cultivar plantas exóticas, porque aunque hay una enorme variedad de especies que vivirán bien en nuestros jardines o terrazas, siempre tenemos que contar con las heladas, el frío y sobre todo la poca amplitud térmica que hay durante el otoño y el invierno. Y es que sí, las plantas más idóneas para un clima subtropical a menudo sufren más con la poca variación térmica que con una helada débil. Ahora bien, hay otras que son algo más resistentes. Número 1. Passiflora perfumada. Esta especie es originaria de América Central y del Sur. Son plantas trepadoras de crecimiento rápido que pueden alcanzar 10 metros de altura. Tienen hojas muy características, parecidas a la de la vid, con 3 lóbulos y vellosidades. Produce abundantes y grandes flores rojas perfumadas de unos 15 centímetros de diámetro. Florece durante el verano hasta ya entrando el otoño. Los frutos que producen son comestibles. Es una planta que necesita sol o semisombra y un clima cálido todo el año, pero soporta el frío así como las heladas suaves de hasta los menos 4 grados. Número 2. Gazania. La gazania es una hierba originaria de Sudáfrica y Mozambique, muy cultivada por sus flores similares a las margaritas que se abren con el sol y se cierran cuando éste se pone. Muchas de las especies de este género se utilizan como plantas ornamentales. Estas son de colores muy diversas: amarillas, naranjas, rosas, rojas, bicolores. La planta mide aproximadamente 30 centímetros de altura por más o menos lo mismo de ancho, de modo que se puede cultivar donde se prefiere, pero eso sí, es muy importante que le dé el sol directo, ya que de lo contrario no florecerá. Resiste hasta los menos 3 grados. Número 3. Lilo. Es un árbol caducifolio originario de los Balcanes, en el sudeste de Europa. Mide entre los 6 y los 7 metros de altura y a menudo desarrolla varios tallos secundarios desde la base, los cuales miden unos 20 centímetros de grosor. Sus flores son usualmente lilas o malvas, ocasionalmente blancas. Es una planta ornamental muy común en jardines y parques, debido a sus flores atractivas de dulce aroma. Su ritmo de crecimiento no es especialmente rápido, de hecho puede crecer unos 20 centímetros por año, pero gracias a eso es fácil tenerlo con la altura deseada y conseguir que se vea bien, ya que no será necesario hacerle grandes podas. Resiste hasta los 18 grados. Número 4. Caña de Indias. Es de origen sudamericano y los arqueólogos han encontrado que se cultivaba en Perú hace 4.500 años. Puede medir hasta 3 metros de altura y presenta hojas verdes o bicolores, verde y púrpura. Florece durante el verano y a veces en otoño, y lo hace produciendo flores rojas, naranjas o amarillas. Es una hierba que queda perfecta en jardineras, pero también en el suelo, ya sea junto a la pared o en los márgenes del camino. Eso sí, no le puede faltar luz. En cuanto a su rusticidad, resiste bien hasta los menos 2 grados, pero si el invierno es ventoso y o fresco, es posible que llegue a la primavera bastante dañada. Número 5. Árbol del fuego. Es una especie arbórea nativa de regiones subtropicales de la costa este de Australia. Es famoso por sus brillantes flores rojas acampanadas, que con frecuencia cubren todo el árbol cuando aún está sin hojas. En cultivo es raro que supere los 15 metros de altura, pero en su lugar de origen puede medir hasta 40 metros. Se puede tener en jardines soleados y cálidos, donde los veranos sean calurosos y los
los inviernos suaves. Resiste bien las temperaturas de entre los 30 grados de máxima y de -3 grados de mínima. Especie ornamental. Sus semillas nutritivas tradicionalmente son consumidas por los aborígenes australianos después de tostarlas. Número 6. Magnolio común. Nativa del sureste de los Estados Unidos, es muy frecuente verla cultivada como planta ornamental. Es un árbol perennifolio que puede llegar a más de 30 metros de altura. Forma una densa copa de ligeramente piramidal. Tiene hojas grandes, verdes y coriáceas y produce flores en primavera desde temprana edad. Estas miden hasta 30 centímetros de diámetro. Son blancas y muy fragantes. Se trata de una planta que puede cultivarse en climas subtropicales, ya que necesita una humedad ambiental alta y temperaturas suaves en invierno. Ahora bien, resiste las heladas de hasta los -18 grados. Número 7. Rama negra. Es originario del sector este del cono sur de América del Sur. Alcanza una altura de 2,5 metros. Sus flores son amarillas y brotan en primavera. Tolera la poda y el sol directo. Además, crece bien en casi cualquier tipo de suelo, excepto en los muy pesados. Resiste hasta los -10 grados. Puede ser cultivado en climas templados, ya que es resistente a las heladas, si estas no son muy fuertes. Por esta cualidad es muy cultivado en el hemisferio norte, donde florece de julio hasta octubre. Es posible propagarlo tanto por semillas como por esquejes, siendo adecuado en este último caso el plantarlos en arena pura y en condiciones cálidas y protegidas, por ejemplo en un invernadero. Número 8. Higuera. Originario de Asia sudoccidental, crece ahora espontáneamente en torno al Mediterráneo y en otras regiones del mundo. Es un frutal de hoja caduca que alcanza una altura de 8 metros. Puede tenerse más bajo si se va podando, ya que se recupera bien tras la poda. La floración de esta especie es bastante compleja. Durante el verano produce higos que pueden consumirse frescos o secos. Lo mejor es que resiste la sequía, el frío y las heladas de hasta los -7 grados, así que podrás cultivarlo sin esfuerzo donde quieras. Número 9. Yuca pata de elefante. Es una especie arborescente, nativa de Mesoamérica. Se cultiva como planta de interior y los pétalos y brotes tiernos se consumen como verdura. Puede medir hasta 10 metros de altura, aunque si se deja que crezcan los retoños se queda más baja. Tiene hojas verdes o verdes con las márgenes blanquecinas, con la punta espinosa. Florece más o menos a los 10 años de edad y lo hace en verano, produciendo flores blancas acampanadas. Asimismo, tienes que saber que es una planta de sol, capaz de resistir heladas de hasta los 4 grados.